través de los restos arqueológicos que sí persistieron, y lo demás, muchas son a veces especulaciones, digamos, ¿no? Y teorías sobre cómo pudieron haber sido determinados orígenes, digamos. Vamos a arrancar entonces con justamente eso, los orígenes de la cultura de la India basado en los orígenes de la cultura del Valle del Indo. Tampoco ni siquiera hay exactamente acuerdos sobre el comienzo, sobre las fechas en cuanto al origen de la tradición hindú. Más o menos se sitúa entre el 1500 y el 2000 a.C., aunque algunos autores lo sitúan aún más atrás, entre el 3000 y el 2500 a.C. Esa es la época, más o menos alrededor de una u otra de esas dos épocas, en que los arios que procedían del noroeste se venían por acá. Desde esta zona ahora, donde van a estar las civilizaciones, los restos de las civilizaciones, es Pakistán, ya no es la India. Y los arios entraron acá, por acá, entre la cordillera del Himalaya y un paso que hay, y la del Hindu Kush. Entonces, esos pueblos venían desde esa zona y constituían un grupo de la raza indoeuropea original que se había comenzado a separar de las tribus hermanas de Irán, iranias, digamos, y emigraron hacia las orillas del río Indo, en la zona del Punjab, acá. Esta zona es la zona del río Indo del Punjab. De este lado está el Ganges, que también muchos lo llaman como Madre Ganga, porque es el río Madre ahora, porque ahora ya esta zona ya no pertenece a la India, sino que, como les digo, es Pakistán. Y bueno, en el subcontinente indio, porque de eso se trata, digamos, esta parte geográfica, no es un verdadero continente, sino es considerado como un subcontinente. De este lado está el mar Índico y de este el mar Arábigo. Y los arios invasores se encontraron ya ahí cuando llegaron. Igualmente hay que decir que fue una invasión pacífica, con una población indígena que ya estaba asentada en esa zona, probablemente dravidianos o de origen dravídico. En cuanto a los dravidianos, tampoco hay un verdadero consenso sobre cuál es su origen, más que nada basado en el tipo de palabras que utilizaban en su lenguaje, que es del tipo aglutinante, en el que usan monemas individuales que se juntan para formar palabras, basado en eso, en estudios lingüísticos, digamos, que no coincide con ninguna otra familia lingüística conocida. Se piensa que derivan de un grupo de elamo-dravídico, digamos, y las lenguas son de ese origen, elamo-drávidas. Los elamitas eran un pueblo que vivía en la zona del actual Kurdistán, al sudoeste de Irán. Y los habitantes del Valle del Indo hablaban ese idioma, una mezcla elamo-dravídica. Habían entrado a la India con la expansión de la agricultura a los comienzos del periodo neolítico desde el Oriente Medio. Y también el hecho de que haya varios préstamos o se observen varias palabras procedentes del dravídico en lo que es la lengua sánscrita, es como que da más sustento a esta teoría. Hacia el sur de la India hay otro grupo llamado los proto-tamiles, y que está vinculado también a este grupo de dravidianos. Comparten un origen común con esos primeros agricultores neolíticos que venían del antiguo sur de Irán. Perdón, sí. Los dravidianos igual eran los que ya estaban habitando en el lugar. Estaban habitando ya en el lugar antes de que entrara la primera
invasión pacífica, digamos, de arios procedentes de, Indoeuropeo. claro, de la raza indoeuropea o indoaria, digamos. También existen, por supuesto, leyendas acerca del origen de los dravidianos. Hay una antigua leyenda tamil, que es del sur de la India, en que dice que los drávidas procedían de un antiguo continente que ahora está sumergido, que desapareció, digamos, a medida que el mundo se reorganizó desde Pangea, digamos, y era un continente que unía, bueno, acá no se ve, digamos, pero que unía esta parte inferior, desde el sur de la península Aria y Sri Lanka, inclusive con África. ¿Y por qué se llamaba lemuriano? Porque justamente se encontraron lémures o animales del mismo origen que los lémures que hay en Madagascar, en esta zona de Sri Lanka, digamos. Entonces, esa es una de las teorías más fantásticas, digamos, lo que hay, porque siempre todo lo que es en la India está muy adornado de leyendas, historias, así que no. Por eso le digo, no todo es realmente datos históricos. En cuanto a lo que es el desarrollo propiamente de esa primera cultura del Valle del Indo, que de alguna manera es la que da origen a lo que después fue el yoga, en cuanto a lo que los primeros textos en los que se basa la cultura hindú son los Vedas. Entonces, estos primeros pueblos se asentaron a lo largo, tanto en el Alto Valle como en el Bajo Valle del Indo, y también se combinaron en un primer momento, con otro pueblo que venía de acá, de la zona de Assam, de la zona del Ganges. Este pueblo originario de la zona de Assam, ahí al pie del Himalaya, del otro lado, digamos, era un pueblo de piel más oscura, de aspecto mongoloide, y hacia el norte del valle del río Indo se combinó en algún momento con la población de ahí, con antelación inclusive al 2500 a.C., para producir ya una religión avanzada en cuanto a que contenía ya los primeros conceptos de karma y reencarnación que integran la doctrina hindú. O sea, ya esos conceptos ya estaban inclusive antes de las invasiones arias. En la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, ahí es cuando aparecen el pueblo ario, atravesando ese paso que les digo, que está entre el Himalaya y las montañas del Hindu Kush. Era un pueblo de otro linaje, digamos, también de aspecto alto, de piel clara y de origen indoeuropeo, y que se autodenominaban arios. Y así llegaron hasta constituir en definitiva la mayor parte de la clase hindú. Y luego un grupo que en este momento también es bastante preeminente, por más que ya la religión hindú... Bueno, estos arios nómades eran pastores de ganado y difundieron sus ideas filosóficas y religiosas a través de ya sus textos sagrados, que eran los 4 Vedas. Estos Vedas contienen los himnos y encantamientos mágicos y son probablemente los primeros documentos de la mente humana, que además, al emigrar el grupo ese étnico indoario original hacia el sur, al oeste y al norte de Europa, también dio origen a las literaturas de los pueblos griegos, latinos, celtas, eslavos y germanos. Cuando decís que son los primeros documentos de la mente humana, los primeros registros que se tienen,
Claro, o sea, primero, al principio los registros no eran registros, sino que era transmisión oral, pero ya existían como literatura, digamos. O sea, lo primero, ahora después vamos a hablar de cómo se dividen los Vedas, digamos, en general, el Rig Veda, una de las divisiones del Veda son los himnos, digamos, y después los otros contienen fórmulas mágicas, encantamientos, otras rituales, digamos, la forma de realizar los rituales. Entonces, en esa época védica primitiva, estaban coexistiendo, digamos, esas dos culturas, las del Alto y la del Bajo Valle del Indo. Y inclusive hasta el propio nombre de la India deriva de esas civilizaciones, porque el río Indo también se le llama Sindhu, Hindu, y de ahí deriva el nombre de la India. Y este pueblo que se asentó tanto en el Alto como en el Bajo Valle del Indo se caracterizaba porque tenían un buen desarrollo de la vida urbana. En cambio, los arios cuando entraron eran todavía bastante rurales, digamos, ¿no? Eran nómades en su característica. Y una de las cosas notables, digamos, que después no quedó tampoco aparentemente ningún registro en cuanto a los restos que se encontraron, es que la cultura aria tenía al caballo como en un papel predominante, preeminente, ya que se trasladaban inclusive en caballo y tenían entonces en su vida diaria, digamos, incorporada la figura del caballo, ya que hay inclusive hasta rituales que se llaman del caballo, digamos, pero no quedaron registros de su presencia en ninguno de estos asentamientos. Estas civilizaciones prearias, que ya estaban instaladas en el Valle del Indo, tenían además de ya tener esos conceptos de que hablamos que son prevédicos, inclusive de reencarnación y karma, tenían una religión icónica, o sea, con figuras, con representaciones físicas, digamos, de los objetos de su culto. Dieron gran importancia al culto de la diosa madre y también al de un dios masculino que después, analizándolo, se lo considera como un prototipo del dios Shiva, que es uno de los principales dioses de la Trimurti hindú. Y un predominio del culto fálico, digamos, tenían por un lado una diosa madre y por otro lado el culto fálico. El pueblo originario, antes de la llegada de los arios, adoraba al toro, mientras que los arios védicos cuando llegaron tenían veneración por la vaca, que eso es lo que actualmente se mantiene, digamos, ¿no? La cultura védica, por el contrario a los pueblos originarios, ya no desestima, digamos, e incluso condena el culto fálico que tenían estos pueblos, y la adoración de imágenes no era algo familiar para estos pueblos, era casi desconocida, digamos. En resumen, o sea, el pueblo ario se mezcló, pero se instaló preferentemente en la zona norte, o sea, en el Alto Valle del Indo. Y el lugar de honor para lo que eran sus dioses, que generalmente eran masculinos, el elemento femenino siempre estaba subordinado al masculino, ahí debe ser el origen de nuestra cultura patriarcal. Estaba destinado a dioses tales, yo les nombro, pero después, más adelante vamos a hablar un poco de los dioses, solamente para conocerlos, digamos, porque se los nombran muchas veces en muchos escritos y a veces inclusive también cuando se aprenden los asanas, muchos de ellos tienen nombres derivados de los dioses o de los animales que son transportes cósmicos de los dioses, o sea, por eso es importante o está bueno tener alguna idea por lo menos de los nombres. Estos primeros dioses de la cultura védica eran Indra, Varuna, Mitra,
Los Nasáquia, que son las dos estrellas, la matutina y la vespertina, ahí les anoto si quieren. Surya, que es el sol. Agni, que es el fuego. Esos son los principales, después por supuesto hay muchos otros. Otros seres también de edades menores, digamos, casi todos relacionados con los fenómenos meteorológicos, con los fenómenos naturales, con lo que observan en la naturaleza. ¿Y estos primeros Indra, Mitra y Varuna están basados en algo de la naturaleza o son como deidades? Sí, generalmente dominan, digamos, aspectos de la vida natural y de la vida de los hombres. Después ya los vamos a estudiar en especial qué características tenía cada uno. Después en la metodología muchos fueron evolucionando, cambiando de nombre y a veces terminaron convirtiéndose en los actuales, digamos. En un sentido estricto, toda esta primera etapa de la cultura del Valle del Indo pertenece verdaderamente a la prehistoria, porque no quedan registros escritos de nada de eso, digamos, solamente las huellas arqueológicas. No hay ningún tipo de documento literario escrito de esa época. Recién las excavaciones que se realizaron en los años 20 del siglo XX, digamos, empezaron a conocerse las ruinas arqueológicas de estas ciudades abandonadas del Valle del Indo. Las dos principales que siempre nombramos son Harappa y Mohenjo-Daro. Me pongo más acá si puedo. En Harappa, la planta de la ciudad, que está ubicada en su diseño desde el oeste, porque generalmente cumplía criterios astrológicos, pseudoastronómicos, digamos, ¿no? Entonces tenía una ciudadela hacia el oeste, la planta urbana hacia el este, y el trazado de las calles también cumplía un trazado perpendicular, digamos, tenía dirección oeste-este y norte-sur. Y en la ciudadela de Mohenjo-Daro, o sea, la parte que por ahí podría considerarse que es donde estaba radicada la autoridad, se encontró un gran baño que tiene inclusive desagües y está rodeado de columnatas muy al estilo de lo que después fueron los baños de Roma, digamos, ¿no? Y las paredes del baño ya estaban hechas de ladrillo y tenían una capa de 3 centímetros de betún para aislarlas, o sea, para impermeabilizarla, digamos, y muy probablemente podría ser la sede del rey o de una monarquía sacerdotal, porque en ese momento también, o sea, la clase sacerdotal era muy importante, así como la guerrera, digamos.
En Arapa encontramos en el norte de la ciudadela varias hileras de casas bajas que podrían corresponder a barrios populares. Y al norte, o sea, hacia el norte estaban las casas bajas de los trabajadores, digamos, y también los talleres de los artesanos y un gran granero. O sea, ya en esa época los pueblos tenían que tributar impuestos, que generalmente eran en especies, y eran elaborados justamente en esos talleres por estos artesanos que eran pobladores, no esclavos, digamos. Ellos no tenían esclavos. Eran trabajadores asalariados, digamos. Las casas de estos trabajadores contaban también con muchas comodidades, inclusive desagües cloacales. A diferencia de lo que pasó a posteriori en lo que es la historia de la India, inclusive hoy, en que la mayoría de la clase más pobre vive en chozas sin ningún tipo de desagües cloacales ni ningún aspecto sanitario cubierto, digamos, ¿no? El centro del poder y de la fe era la ciudadela, y en la planta de lo que era urbana propiamente dicha era la sede del comercio, de la manufactura, de la industria. Inclusive el comercio se extendía a las regiones marítimas, o sea, porque en el Bajo Valle del Indo, digamos, ya inmediatamente acá, en esta que se llama la península de Kathiawar, ya está la salida, digamos, hacia... Bueno, ahora cambió mucho lo que es la geografía, ahora después vamos a hablar un poco de eso, digamos. Hacia ahí ya tenían salida al mar Arábigo y comerciaban entonces ya en ese entonces con los pueblos vecinos, digamos. Estas dos ciudades ya eran de la mezcla entre los dravidianos ya y eran, los sí, arios. exactamente, entre los dravidianos y los ayurvédicos, digamos. Ya pertenecían a esa cultura, digamos. Cultivaban el trigo, la cebada, el sésamo, el algodón, el arroz, guisantes, y utilizaban instrumentos hechos de bronce, y tenían como animales domésticos las aves, los búfalos, muchos las cabras también. Los comerciantes vivían en casas generalmente más ricas, digamos, más estructuradas, inclusive a veces de varios pisos. Y hoy ya les hablaba de que no hay registros escritos, inclusive aunque aparecieron sellos con símbolos que podrían corresponder a la escritura, hay 270 signos distintos que aún no han sido descifrados de esos miles de sellos que se encontraron, digamos. Por eso es que en general se cree que no utilizaban tablillas de arcilla porque se las hubieran encontrado, sino que escribían sobre hojas de palmera. Además, ya lo habíamos hablado también del Proto-Shiva, una de las imágenes más notables que ha sido objeto de estudio e interpretaciones histórico-religiosas es de este dios astado que aparece en unos restos, como en una tablilla de arcilla en realidad. Está como sentado, con las piernas cruzadas, y tiene un ornamento en la cabeza con 2 cuernos de búfalo y plumas, y es bastante similar a lo que después fue la imagen del dios indio Shiva. Por eso es que se lo considera como el proto-Shiva, digamos. En general, además, cuando hablamos de culturas del Indo, podemos distinguir más de un periodo, digamos. Un periodo de Harappa, que probablemente corresponda a la primera época, digamos, y ya que además de Harappa existe un radio alrededor de esa zona de muchos kilómetros, de 1600 kilómetros, en las que hay otras ciudades, digamos, Quetta, que también ya está ahora en lo que es Pakistán, Lothal, en el Beluchistán, Anri, que está en el Sindh, que también ahora pertenece a Pakistán. Un puerto, ese puerto del que les hablaba en la península de Kathiawar,
y al pie de las montañas, desde Simla hasta Surkhagen, en el sudoeste. Además se encuentran en los restos varias etapas, digamos, de la cultura caracterizadas muchas veces en base al tipo de cerámica, a los colores que utilizaban para sus cerámicas. En este primer periodo de Harappa había una cerámica de color amarillo decorada en rojo y negro, y después hubo en el segundo milenio, desde la mitad del tercer milenio hasta la mitad del segundo milenio, una cultura separada, digamos, de otras dos ciudades, también coexistiendo con Harappa probablemente, que tenían una cerámica más sencilla de color gris y algunos sellos donde ahí aparecían las cabras de las que le hablaba como animales domésticos, bueno, y antílopes que eran un poco más salvajes, pero seguía faltando la escritura. Y aunque la desaparición de las culturas del Valle del Indo, en la que primero subsistió Mohenjo-Daro, se hallaron ahí justamente en Mohenjo-Daro solamente algunos rastros de destrucción bélica, porque se encontraron restos humanos presuntamente de soldados caídos que nadie pudo enterrar, digamos. Entonces pudo haber ocurrido en Mohenjo-Daro en particular una invasión que terminó destruyendo la ciudad, o por lo menos alejando a los pobladores de la ciudad. Con respecto a las otras ciudades que sobrevivieron varios siglos a Mohenjo-Daro, también se especula que en base a las inundaciones que fueron deteriorando progresivamente las construcciones, ellos tenían diques y contenciones para proteger las ciudades de las inundaciones anuales del Indo, pero aún así había años que no podían contener y progresivamente se iban deteriorando las construcciones, inclusive además la tala indiscriminada de los árboles para las artesanías, para la construcción de las casas y de los muebles, fue ocasionando que esa cuenca, que era en su momento una rica llanura aluvial, se terminara convirtiendo en una meseta desértica. Inclusive ahora ya casi está formando parte de lo que es el desierto de Tarwan. Todavía alrededor de la cuenca del río Indo sigue habiendo zonas ricas, digamos, pero toda esta zona se volvió desértica con los cambios climáticos y también por la acción de humanos, ¿no? En la India, además, porque es muy extensa, no se puede hablar de un clima predominante, digamos, tanto por su ubicación geográfica como por su extensión. Puede tener climas fríos de alta montaña con nieve y glaciares, y climas muy calurosos en las llanuras, tanto en la Indo-Ganges y en la Índica y en la Gangetica, digamos. Y al sur, y hacia el sur también, clima subtropical o intertropical. Y a consecuencia de eso, no existen 4 estaciones como las conocemos nosotros, sino que ellos tienen 6 estaciones. Ahora les voy a escribir para que... ¿Por qué es importante lo de las estaciones? Porque después, cuando estudiemos textos y cuando avancemos en lo que son las prácticas, sobre todo las respiratorias del pranayama, existen requisitos bastante estrictos en cuanto a la época en la que hay que comenzar la práctica, digamos, para no afectar la salud del practicante. Por eso siempre se dice, bueno, hay que empezar en primavera, o sea, no empezar en invierno ni en otoño. Entonces tenemos primavera,
Basan. Del 22 de marzo al 21 de julio. Verano. Obligation, aquí te dicen los valores. Del 22 de mayo al 22 de julio. Monzón, que es la época de tormentas y lluvias. Bogará. Por las lluvias. Del 23 de julio al 22 de septiembre. Basan. Otoño. Septiembre al 21 de noviembre. Invierno. Del 22 de noviembre al 20 de enero. Y una sexta que se llama rocío o shishir.